Buenos días, hoy 23 de noviembre del año 2025. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical, como siempre, con el título. Y este corresponde cuando se interrumpe la obra de Dios, sesión 6. Sería más bien cuando Dios dice cómo debe de ser su obra. Vamos a explicarlo más adelante. Muy bien, de inmediato, como siempre, vamos a ver los posts que tenemos aquí, y para eso vamos a explicar, de acuerdo a la lección para adultos del material del iWife de la Convención Bautista del Sur. La próxima semana llegamos a la sesión 7, que es una sesión especial. Y de una vez anticipo felicidades por el Thanksgiving, que ya es en esta semana, el jueves de esta semana. Muy bien, idea central. Dios puede interrumpirnos para redireccionar nuestro ministerio. Aplicación para la vida. El 21 de mayo del 2020, los gemelos Zach y Max Priestert emprendieron un viaje a pie por Estados Unidos. Comenzaron en el puente Golden State de San Francisco y en el camino se encontraron con animales salvajes, temperaturas extremas, serpientes de cascabel y 1,300 kilómetros de tráfico en sentido contrario por la I-80 oeste. Completaron su viaje de casi 5,000 kilómetros en la víspera de Navidad, terminando en el puente de Brooklyn y recaudando $15,000 para ayudar a otros que tenían COVID. Ahora imaginen esa travesía 2.5 veces más. Esa es la distancia que recorrió Pablo junto a sus compañeros, más de 16,000 kilómetros en sus viajes misioneros. Se enfrentaron a muchos peligros que amenazaron sus vidas, y a diferencia de los Priestert, soportaron ataques físicos y encarcelamientos porque compartían el Evangelio y plantaban iglesias. Entre todas las experiencias que tuvieron, algo muy diferente pasó en el segundo viaje misionero. Dios detuvo sus planes y sus esfuerzos misioneros cambiaron. ¿Qué haces cuando el ministerio de Dios ha bendecido, se interrumpe y llega a su fin? Aprendamos de Pablo en el cómo escuchar a Dios. Y más que escucharlo, cómo obedecerlo. Que a veces nos va a costar trabajo, porque es ir en contra de lo que nosotros pensamos que debe de ser. El subjetivismo difícilmente abandona nuestro querer, y a veces es lo que nos impide cumplir la voluntad de Dios. En el post del lado izquierdo se ve como una flecha apuntando y de repente la flecha se cambia. Es lo que le pasó a Pablo en este segundo ministerio, en el segundo viaje misionero. En la obra de Dios somos importantes, pero no somos imprescindibles. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes misteriosos y a veces nosotros no somos los que los vamos a cumplir. Muy bien, vamos a comenzar con nuestras lecturas. Hechos 16 del 4 al 5. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Aquí recordemos que ya se había llevado a cabo el concilio de Jerusalén y ahí se pusieron de acuerdo toda la cristiandad para poder hacer crecer el Evangelio. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Muy bien. En el post vemos una reunión, una asamblea, en la cual, pues lógicamente, se hablaba de los acuerdos de ese concilio y las iglesias
estaban creciendo. Cabe decir que muchas iglesias no eran en templos, sino en casas. Y de ahí en su momento se inicia esa expansión del cristianismo. Muy bien. Contexto. Primero vamos a ver qué es evangelismo. En el libro La falsa comisión de John H. Strongham, JD, editorial Cross Center Press, nos dice que muchos están contentos con levantar las manos, sacar sus libretas y anotar cuando está el sermón, asentar con la cabeza cuando se predica u ora, pero no están dispuestos a obedecer lo que manda Cristo, porque es el modelo aceptable para el asistente promedio a la iglesia moderna típica en Estados Unidos o en varios países. La necesidad extrema de evangelizar y testificar, de proclamar, se proclama dentro de las paredes de la iglesia, pero rara vez es puesta en práctica fuera de la misma. Para resolver esto, aplican la falsa comisión. Esta no requiere de la predicación verbal. Creen que lo realizan con solo invitar a alguien a la iglesia un par de veces al año. También permite cambiar la definición de proclamar el evangelio, haciendo que esto signifique hacer trabajo social, limpiar terrenos o cualquier otra buena obra. Incluso si usted no usa esto para decirle a la gente cómo ser salvos a través de Jesucristo. El falso comisionado entiende que el mensaje bíblico no será bien recibido y entonces les dice a las personas que serán ricos y disfruten de sus vidas más fácil ahora, o que los profetas, sacerdotes o líderes los llevarán al cielo. El verdadero evangelio será una ofensa para el incrédulo. Por eso frecuentemente se persigue al cristianismo, cuando de verdad es cristianismo. En el libro Manual de Evangelismo de Darrell Macliffe, editorial del propio autor, nos dice que ser evangelista es, 1, tener un gran deseo o tiene una carga de su corazón para predicar el evangelio, y no se trata solo de emociones, es algo de que Dios pone en el corazón de los que ha llamado para ser misioneros. 2, hay evidencia de que Dios lo esté llamando a realizar la obra del evangelista. Dios a veces utiliza a otros, iglesia, pastor, amigos, etcétera, para hacerle saber que lo está llamando a hacer esa obra evangelística. 3, estar calificado para el ministerio, así como otros siervos de Dios. Revise 1 de Timoteo 3 del 1 al 13 y Lucas 14:33. Será pobre, sufrirá reproches por la causa. 4, necesita el poder del Espíritu Santo. 5, necesita orar para que usted sea conformado a la mente de Cristo, para que Dios ponga en su corazón y mente lo que Él quiere que usted haga y a dónde quiere que vaya. 6, gana almas ahora, personalmente, en las cárceles, hospitales, calles, iglesias, campañas de evangelización y en cualquier lugar. En el libro ¿Qué es la Gran Comisión? De R.C. Sproul, editorial Reformation Press, refiriéndose a qué es el evangelismo, refiere que Martín Lutero dijo que cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. Sugeriría que debiéramos morir, no sugiere que muriéramos en una cruz para expiar los pecados del prójimo. No, lo que estaba diciendo es que Cristo es invisible para las personas incrédulas a nuestro alrededor. Ellas no ven la cruz, la tumba vacía o a Jesús transfigurado. No lo ven en su gloria de ascensión y no lo ven a la derecha del Padre. Lo único que ven es a ti y a mí. Y al vernos a nosotros, deben ver a Cristo. Esa imagen de cómo nos relacionamos con Cristo debe ser significativa para nosotros. Al convertirnos, muchos recibimos el mensaje de alguien que tenía el poder de Cristo en él. Y al oír hablar de él, supimos que teníamos que tenerlo y ser fieles testigos de él. La palabra evangelismo es dar a conocer el evangelio. La gran comisión, Mateo 28, 16 a 20,
parte de que a Él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y todo el ímpetu del evangelismo de la Iglesia parte de la autoridad de Cristo, quien ordenó que la Iglesia se ocupe de ese tipo de actividades. Y por eso la Iglesia no debe de alejarse de ese mandato. Emil Brunner, en un artículo, fustigó a la Iglesia moderna diciendo que los asuntos del liberalismo no son cuestiones de debates técnicos sobre puntos doctrinales secundarios. Se trata más bien de una cuestión de incredulidad. Y debemos reconocer que vivimos en una época de incredulidad, no solo fuera de la Iglesia, sino también dentro de ella. Cuando existe esto, el compromiso de la Iglesia con el evangelismo mengua. El evangelismo no son fuertes técnicas de fuerte presión, modos de acorralar a las personas, discusiones promocionales que casi intimidan o la manipulación de las gentes para que respondan como el vendedor desea. La Biblia enseña que el evangelismo es proclamación del evangelio a todo el mundo, y esa debe de ser la parte central de la misión de la Iglesia, que busca que haya discípulos, es decir, ser aprendiz y alumnos. Entonces la Iglesia debe instruir y disciplinar a las personas. Por eso es este ministerio de escuela dominical, porque muchas iglesias ya no tienen escuela dominical, entonces están y van a desaparecer. No es solo un compromiso oficial inicial, sino cimentar a las personas en todo el consejo de Dios. Jesús, antes de ascender, mandó que testificaran, evangelizaran en todo lugar, y eso tenemos que hacer, Hechos 1, 7, 8, con el poder del Espíritu Santo. Versículo 4. En el libro Hechos de Samuel Pérez Millós, vamos a ver estos versículos. Editorial Clear, perdón. Versículo 4. A medida que iban por las ciudades en el viaje, segundo viaje misionero, entregaban los acuerdos de Jerusalén a los líderes de las congregaciones. Entonces Pablo aceptaba y respetaba los acuerdos del concilio de Jerusalén. En el viaje se visitaron las iglesias establecidas anteriormente, por ejemplo, Iconio y Antioquía, de Pisias. Esas cartas ponen de manifiesto que los judaizantes habían llegado a ellas con las enseñanzas sobre la obligatoriedad de la circuncisión a los gentiles y que guardasen la ley. Sigue habiéndolo. Generaron problemas notables en Galacia, Gálatas 5 del 2 al 3, 6 al 12. Este escrito, aunque sea dirigido a la iglesia de Antioquía, era entregado a los iniciados a los ancianos de las iglesias que visitaban y pedían que se mantuvieran firmes y pusieran en práctica los acuerdos alcanzados en Jerusalén. ¿Dónde nació propiamente la iglesia? En Jerusalén, no en otro lugar, como hay algunos mitos que lo dicen. Versículo 5. En Lucas, al finalizar algunos de sus párrafos que relatan hechos históricos, da datos a modo de resumen. Primero se refiere al trabajo que realizaban las iglesias que visitaban, definidos como consolación y crecimiento. Eran también afirmadas en la fe por sus enseñanzas y dejaban de predicar el evangelio, y no dejaban de predicar el evangelio, por lo que muchos se convertían a Cristo. Entonces se fortalecía la iglesia y incrementaba su número. Esto suponía un aumento presencial del testimonio y de efectividad de cada ciudad. Iglesias de vinculación ciudad se vincula con ciudad, por lo que en la mente de Pablo la iglesia local era de la ciudad, aunque se fraccionaba en las casas. Y es sorprendente, dado que había persecución y conflicto. Pero la salvación es asunto divino. Habrá conversiones a Cristo, y si decrece, es necesario preguntar cuál es el problema, qué está fallando. Desglose. Habían pasado 5 años desde que Pablo y Bernabé completaron el primer viaje misionero, Hechos 13-14. Ahora Pablo estaba ansioso por emprender el segundo viaje, ahora con Silas, agregando a Timoteo 16 del 1 al 3. Y más tarde a Lucas.
En cada pueblo encontraron creyentes e iglesias que Dios había creado a través de la obra evangelizadora de Pablo y sus compañeros años antes. En cada historia de salvación, Dios estaba afirmando su sacrificio y fidelidad. ¡Qué bendición! Piensa en la profunda gratitud de Pablo a Dios cuando conoció a Timoteo y su familia en Listra, 1.3 años antes. Pablo había predicado el Evangelio allí y trataron de asesinarlo. Hechos 14 del 19 al 20. Cualquier interés en el Evangelio que hubiera existido en Listra habría sido reprimido violentamente. ¿El coraje y sufrimiento de Pablo en el Evangelio marcaron una diferencia? Sí. 2. Al regresar a Listra, Pablo descubrió que la semilla del Evangelio que sembraron en la tierra dura no solo había dado fruto en una nueva generación. Aquí había una abuela, una madre y un hijo que se habían convertido en creyentes. Segunda de Timoteo 1:5. 3. Pablo quedó tan impresionado con Timoteo que lo invitó a unirse al equipo, iniciando una relación de mentoría que continuaría durante los siguientes 17 años. 4. Timoteo se convirtió en el compañero de confianza de Pablo y en su emisario. Llegó a ser pastor y líder muy capaz. Su ministerio y su obra tuvieron un impacto evangelístico que perduró durante décadas después de la vida de Pablo. La historia de la conversión de Timoteo se repitió muchas veces. Las iglesias estaban creciendo, el evangelio avanzaba y muchos eran parte del proceso. Pablo entró en cada pueblo, sinagoga y oportunidad de evangelización, dependiendo consecuentemente de la guía y poder del Espíritu. Primera de Corintios 2, del 3 al 4. Nos instó a hacer lo mismo. Como colaborador de suyos, a los creyentes de Corinto, segunda de Corintios 6, 1. B, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. C, porque Dios es el que en vosotros produce, así que Él quiere como Él hacer su buena voluntad. Filipenses 2:13. D, para lo cual también trabajó en el Evangelio, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. La obra evangelizadora es de Dios, no es de nosotros, no se vanagloria. La verdad es que Dios puede hacer todo lo que le plazca por medio de una persona común y corriente que esté completamente dedicada a Él. Escribió Henry Blackaby: Dios puede utilizarte a ti en su obra para servir a otros en su nombre, para cumplir su voluntad. Vamos a ver ahora las preguntas. No ponemos las preguntas en inglés porque son exactamente iguales a las del español. ¿Cuál es el camino más largo que ha recorrido? Un viaje que hice con mi señor padre finado, que duró 7,000 kilómetros, más o menos como 5,000 millas, antes de que falleciera, y eso ha sido muy, muy gratificante. ¿Cuándo te has sentido animado mientras Dios obraba a través de nuestra iglesia o grupo? Cuando desafortunadamente hubo una rebelión en la iglesia bautista de Hueslaco a manos de un supuesto misionero que se llama, ya ni me acuerdo el nombre, ni quiero acordarme. Ahí en su momento se acabó ese ministerio, pero pues surgió porque de allí, de esas cenizas, apareció este ministerio que hoy pues ya lleva prácticamente más de 3 años. Entonces, Dios en su momento nos mostró a mi esposa y a mí que será un ministerio por todo el tiempo que Dios permita tenerlo. Y además que lo hacemos con mucho gusto, con limitaciones, pero con mucho gusto.
Hechos 16 del 6 al 10. La visión de Pablo del hombre macedonio. Atravesaron la región de Frigia y Galicia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Cómo es malo el Espíritu? Parece, ¿no? Como que les prohíbe ir a un lugar. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. No hay mejor forma que entender esto que viendo el mapa. Aquí vamos a ver que Asia, donde no los dejó llegar el Espíritu Santo, está aquí. Aquí es importante, hay una ciudad que está en medio entre Asia y Misia que se llama Tatiara. Tatiara es esta pequeña ciudad. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar después de por qué es importante Tatiara. Misia es lo que está arriba de Tatiara y arriba de Asia. Ellos, los que fue en este caso Pablo, no los dejó bajar, porque de hecho su objetivo lo más probable es que era Éfeso, que es esta ciudad. Tuvieron entonces que llegar a Troas. Troas es esta parte donde está esa península, es un puerto. Ahí es a donde los dejó llegar el Espíritu Santo. Muy bien, si se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Tú eres la voz de los demás. Sí. 9. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Muy bien. Estas serían las ruinas del puerto de Troas, pues era una ciudad para su tiempo muy grande, muy próspera. Los versículos 6 a 10 los titula Misión a Europa. El versículo de estudio, Frigia, Derbe y Listra eran parte de la de Galacia. Entonces posiblemente Pablo buscó ir a Occidente. Lo que lo condujo a pasar las dos regiones seguiría a Apanea, la carretera romana que llegaría a Éfeso, donde podría predicar y evangelizar en aquella gran metrópoli. Pero el Espíritu Santo se los impidió. Los planes misioneros se deben sujetar en todo al Espíritu. Prevalece la voluntad de Dios a los deseos personales. Entonces los planes personales quedaron condicionados a que concuerden con la voluntad divina. En este caso no era así. Entonces debían hacer lo que el Espíritu ordenaba. Versículo 7. Impedidos de seguir a la dirección que se proponía, ya lo vimos cuál era, intentaron una nueva ruta por las zonas septentrionales de Misia, Bitinia y Galacia del norte. Pero de nuevo hubo impedimento divino para la misión. Posiblemente era el otoño del 49, cuando estaban detenidos entre las ciudades mencionadas. Estos obstáculos venían del Señor mismo. Pablo debía seguir los planes de evangelización que él necesitaba. Entonces el Señor resucitado seguía operando en su iglesia por medio del Espíritu Santo, que dirigía y controlaba la obra misionera como vicario de Cristo en la tierra. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. No se confundan, hay por ahí sectas que dicen que es una persona, pero eso es falso. No es bíblico. Versículo 8. El punto final del viaje fue Troas, a 18 kilómetros de la legendaria Troya, en la parte occidental de Misia.
En ese puerto entraban y salían naves desde Europa. Quizás Pablo buscó evangelizar el centro de los gentiles, como después lo haría. El ánimo de Pablo era llevar el evangelio al fin de la tierra, y el extremo más occidental era España, Finisterrae, que de hecho hacia hay una región en España. Dios iba a abrir la puerta para que esa disposición del apóstol se pudiera llevar a cabo. Versículo 9. El Señor reveló a Pablo su decisión sobre el futuro del viaje a realizar. Fue mediante una visión nocturna en donde aparecía un varón macedonio con un mensaje personal. El mensaje fue el plural: pasa a Macedonia y ayúdanos. No se trataba de una ayuda personal, sino a todos los macedonios. La ayuda no podía ser otra que la predicación del mensaje del Evangelio. Dios había detenido esa acción en el Asia Menor, ya vimos dónde era Asia, y lo envió para predicar en Europa, partiendo desde Macedonia. Entonces, si pedía esa ayuda, estaban dispuestos a recibir el mensaje de ayuda en la proclamación del Evangelio. Versículo 10. Se incorporó en ese momento Lucas, el médico amado, Colosenses 4:14. Con ese grupo nació el deseo de salir cuanto antes a Europa, concretamente hacia Macedonia, un estado de la antigüedad al norte de Grecia actual, bordeado por el reino de Epirio por el oeste y la región de Tracia por el este. Era un país agrícola y ganadero, productor de trigo y con abundantes pastos. Sus habitantes eran griegos con el dialecto dórico. Al llegar Pablo era una colonia bajo dominio romano. Todos veían en la visión de Pablo una indicación de Dios para que llevasen el Evangelio a esas tierras. Era evidente que el Espíritu llevó al grupo misionero a Europa, de Troas a Macedonia. Eran 2 días de navegación, pero sus costumbres eran muy diferentes a las de los judíos, ya que era el mundo greco-romano. Se fue tantito la señal, ahorita la recuperamos. No pasa nada, nada más. Es aquí que regresemos. A veces las máquinas realizan actualizaciones y no les avisan a sus dueños y por eso provocan ciertas interrupciones, pero aquí lo vamos a arreglar. Ya está, ¿verdad? No. Ya está. Ahorita ya lo podemos poner otra vez. ¿En cuál nos quedamos? Ya pasamos las primeras preguntas. Después pasamos el mapa. No. Nos quedamos aquí. Creo que esta fue la última. Sí, ¿verdad? Que aparezca en la pantalla. Sí, ya apareció. No aparece. ¿Por qué no quiere aparecer? Pues porque no le he puesto. Aquí es a donde nos quedamos, ¿verdad? Sí. Paso. Ya apareció. Sí. Ya vimos de Pablo para que llevasen al Evangelio a estas tierras. Era evidente que el Espíritu llevó al grupo misionero a Europa de Troas a Macedonia. Eran 2 días de navegación, pero sus costumbres eran muy diferentes a las de los judíos, ya que era el mundo greco-romano. De hecho, los griegos fueron maestros de los romanos. Desglose. Después de haber fortalecido las iglesias que habían plantado en Galacia y Frigia,
el sur de Turquía, Pablo y sus compañeros experimentaron algo inusual. El Espíritu Santo les prohibió compartir el Evangelio en Asia. Anteriormente, en Hechos, los líderes religiosos judíos les dijeron a Pedro y Juan que dejaran de enseñar y predicar acerca de Jesús, Hechos 14, del 18 al 20. Pero la experiencia de Pablo en Hechos 16 fue diferente, quien le dijo no, ya que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia, versículo 6. No nos dice cómo reaccionaron a esto, pero podemos pensar en algunas preguntas que hicieron que pudieron haber hecho. Primero, Jesús, ¿no nos dijiste que hiciéramos discípulos en todas las naciones? 2. ¿Acaso no quieres alcanzar a personas de múltiples culturas que luego llevarán el Evangelio con ellas cuando regresen a casa? 3. ¿Por qué nos impides hablar de ti en esta región? Más tarde Dios abriría la puerta para que el Evangelio llegase a Asia, lo que incluiría la ciudad de Éfeso. Pablo pasaría 3 años allí, Hechos 20:31, estableciendo una obra tan fuerte que todos los que habitaban Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, de Jesús. Hechos 19:10. Timoteo, con el tiempo, pastorearía la iglesia de Éfeso, 1 de Timoteo 1:3. Pero en ese punto, el Espíritu Santo los detuvo. Solo podemos especular sobre cómo los guió a esta conclusión, pero sabemos esto: su no fue claro. Luego Pablo y sus compañeros se dirigieron a la provincia más septentrional de Bitinia. El equipo llegó a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Versículo 7. Nuevamente sabemos que Dios alcanzaría a la gente de Bitinia más tarde. Segunda de Corintios 2:12. Primera de Pedro 1:1. Pero Jesús tenía otras prioridades para ellos. En ese momento Él redirigió a Pablo a través de la guía del Espíritu Santo hacia el oeste, a la ciudad portuaria de Troas. Ya vimos dónde era Troas. En el mar Egeo. Allí tuvo una visión en donde un macedonio le suplicaba que fuera allá a ayudarlos. Versículo 9. Ahora sabemos que el Espíritu Santo había frustrado los planes de Pablo. Jesús quería misioneros en Macedonia a la mañana siguiente. Pablo le contó al equipo lo que había sucedido y se hicieron preparativos inmediatos para cruzar el mar Egeo y ponerse en marcha con el Evangelio. Versículo 10. ¿No estás agradecido por la guía del Espíritu Santo? Jesús trabaja a través del Espíritu Santo. Ese es su vicario, para revelar lo suficiente. Su plan para que demos el siguiente paso con el cierra y abre puertas, para guiarnos hacia donde Él quiere trabajar. No siempre entendemos estos cambios. Puede que no nos guste lo que está sucediendo, pero su no siempre se da para llegarnos o para llevarnos a un sí. Y no es así y no es allí donde queremos estar. Aquí en el ministerio que tenemos es cierto de la tragedia que pasó con la iglesia de Calvario en Hueslaco, pues surgió este ministerio. ¿Por qué? Dios sabe sus metas. Cuando haya otra iglesia que nos quiera aceptar y en donde podamos continuar este ministerio ya unidos a una iglesia, pues estaremos gozosos de hacerlo. Hasta ahorita no lo hemos encontrado, pero seguimos buscando. Vamos ahora a la pregunta. ¿Cuándo ha cerrado Dios puertas de oportunidad y te ha guiado en una mejor dirección? Pues ya lo dijimos, cuando se cerró Calvario, pues de inmediato se abrió esta página web. Y ha seguido desde la fecha ininterrumpidamente, aunque a veces 1 o 2 días que nos tardemos, pero no hemos dejado una sola semana de transmitir. Es un poco vanidoso, perdón. Muy bien. Vamos a continuar.
Conversión de Lidia en Filipos. 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotriz, Tracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Volvemos a nuestro mapa. Aquí vemos Troas, aquí está en esta isla Samotricia, llegan a Neápolis y juntito a Neápolis está Filipos. Ya nos podemos ubicar en los en dónde estaban. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira, ya lo recordamos, donde les dije que era Tiatira, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba el Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. En algunas versiones dice nos obligó, en otras como que en una palabra los acorraló, y pues se dejaron en su momento guardar. En este caso, hospedar en su casa. Imaginen la casa para que metiera a 4 personas, viajeros, el tamaño que tendría. Esta es una representación de cómo estaba Lidia con las mujeres. Pablo, y así lo dice la Escritura, estaba sentado. Se sentaban para instruir los maestros en su momento judíos. Entonces de hecho Pablo era un rabí por todas sus características. Entonces, pues sí tenía la autoridad para hacer esa instrucción. Versículo 11. Los versículos 11 a 15 los titula Los primeros cristianos. En el versículo de estudio la distancia eran 230 kilómetros a Samotracia, que era una pequeña isla montañosa al norte del mar Egeo. Una de esas montañas llega a los 1700 metros de altura. Al día siguiente llegaron a Neápolis, ya vimos dónde es Neápolis, por lo que se presume que el viento fue a favor por hacer todo ese trayecto en tan solo 2 días. Neápolis, que significa ciudad nueva, era uno de los puntos más importantes de Macedonia Oriental. Allí había un importante templo dedicado a Diana. Allí estuvieron los mensajeros de la verdadera libertad, dispuestos a proclamar a todos el mensaje, el evangelio de la gracia. No se sabe qué hicieron en Neápolis. Lo recorrieron hasta llegar a Filipos, que está junto, no está lejos. Filipos era una típica ciudad romana de provincia que buscaba reproducir a Roma. Tenía un foro, acrópolis, el teatro y las murallas fortificadas que la rodeaban. Tenía una constitución propia favorable a la libertad. Todos los años elegían a 2 alcaldes o arcontes llamados estrategas e iban al foro a pronunciar sus sentencias. Eran hombres de trato difícil, ásperos, soberbios y poco dados a dejar sus tradiciones. Se conocían las doctrinas secretas de los óficos, que hablaban de la inmortalidad del alma. Y las mujeres son las que eran un campo fértil para iniciar el trabajo misionero. Era una importante ciudad del distrito primero de 4, en que se había dividido la región de Macedonia.
Posiblemente en la ciudad indagaron dónde podían reunirse con los pocos creyentes judíos para la oración. No había un número suficiente de escribas para formar un tribunal o 10 varones para constituir una sinagoga, pero sí era posible que existiera un lugar donde oraran en el día de reposo, y resultó que lo hacían junto al río Gangas o Ganges. Había un grupo de mujeres temerosas de Dios. No se sabe si todas eran judías o había gentiles. No había hombres porque posiblemente fueron expulsados, como hizo Claudio en Roma. Las mujeres recibieron con agrado a los cristianos, sentándose, como era la costumbre de los maestros Pablo, judíos, comenzaron a predicarles el Evangelio. Versículo 14. Entre ese grupo estaba Lidia, dedicada a la venta de telas teñidas de púrpura. Era de Tiatira, ya les dijimos dónde estaba Tiatira, ciudad de Lidia, colonia de Macedonia. Pudo ser su nombre, pero también el lugar de donde era originaria, o un sobrenombre. Tiatira tenía una industria dedicada a la púrpura. Era una tintura de color violáceo, procedente de moluscos gasterópodos. Era costosa por los trabajos para su elaboración. 10,000 moluscos para un solo gramo. Esas telas eran muy costosas y se utilizaban por los emperadores y gente de alta nobleza. Era adinerada ya que tenía una casa grande, adoraba a Dios, era posiblemente prosélita. Escuchó el mensaje de Pablo, hizo mella y abrió su corazón. Fue la primera conversa en Europa. Versículo 15. Como criatura convertida recibió el bautismo, tanto ella como los de su casa, los que habían creído igual que ella. Los misioneros los bautizaron y una vez bautizada, ella insistió en que el grupo misionero se quedase en su casa. Su posición social era sin lugar a dudas desahogada y no le pareció justo que los que dieron el mensaje de salvación tuviesen que ir en pobres posadas. Por eso lo invitó a que se quedasen en su casa. Entrañaba también que la reconocieran como verdadera creyente, como hermana en Cristo, con algo de resistencia, pero al final el grupo aceptó la hospitalidad. De hecho, hospitalidad en el sentido teológico es eso, la capacidad de hospedar a alguien, en este caso a estos misioneros, sin costo para ellos, no era que hiciera negocio con ellos. Reflexión del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos el estudio Cristianos, reuníos, una promesa olvidada en el tiempo, de Joseba Prieto, parte 1. Dice: una casa dividida contra sí misma no puede resistir. Lucas 11:17. El cómic El niño que coleccionaba Spider-Man fue una publicación muy emotiva de estos cómics. En apenas 10 páginas, el gran guionista Roger Stern lograba conocer a los fans del superhéroe arácnido. Era la historia de un niño llamado Tim, un fiel seguidor del hombre araña que coleccionaba todas sus fotografías y recuerdos publicados por el periódico local. En este relato, Spider-Man nos muestra su lado más vulnerable, al enfrentarse a un enemigo que ni él mismo sería capaz de vencer. La enfermedad terminal que padecía Tim, a pesar de ello, nada impidió que ambos pudieran disfrutar de un entrañable encuentro, logrando que el pequeño Tim experimentara el día más feliz de su vida. Hasta donde alcanza mi memoria, los superhéroes del universo Marvel siempre me han acompañado como Tim. Pertenezco a esa generación de jóvenes que crecieron inmersos en las aventuras de Spider-Man o los X-Men. Recuerdo con especial cariño las primeras historias que leí en aquellos antiguos cómics de mi hermano mayor, una de las ventajas de ser pequeño en la casa. Entre cómics, series de animación y muñecos de acción, el universo Marvel estaría presente a lo largo de mi infancia, forjando innumerables recuerdos con todo. La cumbre de mi pasión por los cómics no llegaría hasta unos años más tarde, cuando en 2011
cayó en mis manos un tomo titulado Civil War. Una historia de superhéroes que tenía algo único en ella. No había ningún villano al que derrotar. Paradójicamente no se trataba entre la típica lucha entre buenos y malos. En esta ocasión eran los propios héroes los que se veían envueltos en una contienda entre amigos y compañeros. Sin duda, esa historia marcaría un antes y un después de mi relación con el universo Marvel. Desde ese momento, y sigo haciéndolo hasta el día de hoy, empezaría a coleccionar mis propios cómics. Como puedes imaginar, para un fan de Marvel como yo, fue alucinante la adaptación de estos superhéroes a la gran pantalla, el denominado universo cinematográfico de Marvel, UCM. Y su primera fase de producción alcanzó su clímax en Los Vengadores en 2012. Había una idea, la llamada Iniciativa Vengadores. La idea era reunir a un grupo de personas excepcionales y ver si podían convertirse en algo más, ver si podían trabajar juntas, y cuando las necesitamos para librar las batallas que nunca pudimos librar. Con esas palabras, Nick Furia nos presenta a los Vengadores, un grupo de superhéroes tan diversos como variopinto. Variopinto es una palabra dominguera, significa multiforme, mezclado, diverso, abigarrado. Esto es una mixtura. A primera vista, nada tiene que ver un gigante verde con un problema de ira como Hulk, al lado de un dios nórdico como Thor. Desde el inicio la complejidad del grupo es evidente. No hay más que ver las tensiones que se palpan entre Iron Man y el Capitán América. El primero es un hombre progresista con una mirada orientada hacia el futuro y la novedad tecnológica. El segundo encara un espíritu conservador, anclado en la tradición y los antiguos valores. Cada uno aporta una visión diferente del mundo, sustentando en principios fundamentales que no siempre coinciden. Sin embargo, todos estaban unidos. Desglose. Lucas se unió al equipo en Troas, por lo que los cuatro misioneros zarparon hacia Neápolis, a 240 kilómetros de distancia por mar. Con vientos favorables llegaron en 2 días. Pasaron la noche en Samotracia y luego caminaron 15. Aquí está equivocado, porque más bien fueron primero a Samotracia y luego llegaron a Neápolis. Caminaron 15 kilómetros hasta Filipos, en Macedonia. Siguieron su estrategia. Pablo y sus compañeros habían querido empezar en la sinagoga, pero no había. Esto pudo verse debido a la orden del emperador de que los judíos abandonaran Roma, Hechos 18:1, como había ocurrido también en la colonia romana de Filipos. Los misioneros se enteraron del lugar de oración junto al río, fuera de la ciudad. Como era día de reposo, era probable que hubiera judíos allí. En este lugar, Lidia, mujer que adoraba a Dios, era gentil, que halló el judaísmo algo sabio y profundo. Posiblemente había llegado a creer en Dios, revelado en el Antiguo Testamento. Así que en ese lugar de oración se reunieron un grupo mixto de judíos y gentiles que incluía a mujeres. No dice la palabra que haya hombres, pero en fin. Cuando Pablo y sus amigos llegaron, hablaron con las mujeres que se habían reunido. Este no era el guión al que estaban habituados Pablo y su equipo, pero habían aprendido a confiar en el método inusual de Dios. Se sentaron en postura, la postura típica de un rabino. Ya dijimos que eran sentados. Hablaron de Jesús con estas mujeres. Descubrieron que Lidia era una mujer de negocios de Tiatira, en Asia. ¿Y no es interesante? Dios prohibió que se diera cualquier palabra en Asia, pero providencialmente trajo a esta mujer de Asia a Filipos en el momento justo. Lidia se especializaba en el lino fino tratado con un tinte púrpura, muy costoso. Ya dijimos lo que costaba. Y no dijimos lo que costaba, pero sí lo que entrañaba en su momento tenerlo. Y difícil de extraer de moluscos que se encuentran en el mar Mediterráneo. La vestimenta color púrpura se convirtió en signo de rango y estatus, y la usaban los ricos, Lucas 16:19.
y la realeza mientras Lidia escuchaba a Pablo hablar acerca de Cristo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, versículo 14. Su gozo en Jesús fue contagioso. Probablemente ella le contó a su familia lo que había sucedido y ellos también recibieron a Cristo. Todos fueron bautizados, declarando su fe. Y Lidia, inmediata e instantáneamente, invitó al equipo misionero a quedarse en su casa, donde otros creyentes también se habían reunido, versículo 40. Pablo no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo cuando interrumpió sus planes ministeriales. Él solo quería llegar a una gran ciudad. Con el Evangelio, Dios quería darle un continente para Jesús, un médico personal, Lucas, y una iglesia, la de Filipos, que sería la más gozosa de todas las que él plantó. Y el continente al que Dios llevó a Pablo fue Europa. Grecia, a donde él obedeció a Dios. Nosotros tenemos su Evangelio desde hace 2 milenios. ¿Cuántas veces hemos evangelizado? No hagan tanta memoria, yo creo que ninguna, pero bueno. Muy bien. Nosotros por la escuela sí. Bueno, pero muchos, y la gran mayoría no. Ni saben cómo se come. Muy bien. Preguntas las últimas. ¿Cómo decidir cuándo iniciar o detener un ministerio? Necesitamos oración, necesitamos ayuno, necesitamos que Dios nos ministre. No es obra de nosotros, no crean eso, es obra de Dios. 5. ¿Cómo resumirías lo que has aprendido durante este estudio acerca de las interrupciones divinas? Que Dios tiene sus planes y nosotros estamos para cumplirlos. No es para nuestro uso, no es para nuestra fama, no es para nuestra capacitación. Lo que mande Dios es lo que debemos de hacer. Todos. ¿Listos? Hechos 16:40. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Vemos aquí Hechos 16:40. Vemos aquí que Lidia siguió ayudando la obra. No fue llamarada de petate, como dicen en México, sino que incluso después de que salió Pablo de la cárcel allí en Filipos, Lidia tenía su casa y Lidia dio cobijo a ellos. Y es lo que muchas veces no hacen, porque se olvidan de las gentes que en este caso le abrieron los ojos al Evangelio. Lidia no lo hizo. Muy bien, vamos a cerrar esta escuela con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos concedes conocer a profundidad lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo, pero sobre todo entender que las interrupciones a un ministerio tienen un propósito mayor y no sabemos cuál hasta que se manifieste. Reitero, te agradecemos por este ministerio porque pese a que nació en dificultades, ha continuado y se engrandecerá si es tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.